Bienvenidos y bienvenidas a este tercer webinar llamados al Día de la Adolescencia. Una vez más, comentarles que este tercer webinar es gracias al proyecto Jóvenes por el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la Red Interquorum. Bien, en este tercer webinar nos acompaña la señorita Isabel Pacheco. Ella es parte de la etapa de vida adolescente y joven de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Ella es obstetra con experiencia en salud pública, gerencia de servicios de salud. También ha sido docente universitaria. Ella ha estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es maestra en salud pública con mención en gerencia de servicios de salud. Y también estudió en la Universidad San Antonio Abad del Cusco y en la Universidad Alas Peruanas. Bien, Isabel, pues bienvenida y cuéntanos de qué va esta norma técnica. Buenas tardes, queridos oyentes y sobre todo a la red Interquorum, aquellos que pertenecen a esta red y representados por Joana Torres, y también a nuestra querida compañera Alma Suárez. Gracias por este espacio, gracias por este momento pues, para poder transmitir la nueva norma técnica de atención integral de salud de adolescentes, ¿no? El objetivo es que justamente se establezca, ¿no? Desde el Ministerio de Salud, a quien yo represento, soy la obstetra Isabel Pacheco, coordinadora nacional de etapa de vida adolescente y joven del Ministerio de Salud. Reciban el saludo de la directora de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral, la doctora Rosario del Solar. Entonces, en este sentido, vamos a presentar esta norma, como les comentaba, que establece los criterios técnicos y administrativos por los cuales los establecimientos de salud deben brindar la atención integral. Hemos salido ya a poder implementar y difundir esta nueva norma técnica. Estamos ahí acompañados por los profesionales de la salud de la región Ucayali, en los cuales también ustedes sé que también están presentes en esta hermosa ciudad que es justamente Pucallpa y en general la región Ucayali. También hemos salido ya al Cusco, ya hemos difundido en Lima Sur, ¿no? Nuestro objetivo y Lima Norte. Nuestro objetivo es poder también interactuar como cooperantes, ONGs y otras instituciones. Ahí, por ejemplo, nos acompaña UNICEF y hoy día estamos acompañados por Interquorum. Mientras justamente más de toda la población, ¿no? Conozca de la normatividad, podrá implementarla adecuadamente. Bueno, comentarles que la norma técnica ha sido actualizada desde el año 2005 y actualmente tenemos la versión 2019, pero hay hitos importantes como por ejemplo la ley 3466, la ley de aseguramiento universal en salud, ¿no? La conformación de las redes integradas, que es un proceso progresivo o un proceso que está justamente avanzando el Ministerio de Salud para que nadie se quede atrás, no solamente la importancia de la niñez, sino también, o de las gestantes, sino que todos somos importantes en cualquier momento de nuestras vidas, ¿no? La siguiente. Comentarles de que en la anterior norma de atención integral nosotros teníamos un conjunto de actividades, ¿no? Actividades que comprometían a un equipo multidisciplinario, como por ejemplo al médico, a la obstetra, a la enfermera, el técnico de enfermería como un equipo básico de salud presente desde los primeros niveles de atención. Pero este paquete de atención integral y diferenciado se daba en los diferentes establecimientos de salud, desde el 1-1 y hasta los hospitales e institutos, inclusive especializados. Pero esto también motivaba a que muchos de los problemas que teníamos para implementarlos es que en nuestra realidad tenemos establecimientos de salud pequeños que no van a poder coberturar todo el paquete de atención integral. Y es así como ustedes ven la gráfica y podemos resaltar algunas ciudades como por ejemplo o representadas por sus direcciones regionales de salud que lograron que los adolescentes accedieran a esta atención integral. Esta atención, vuelvo a decir, no es que llegue al establecimiento de salud por un motivo de consulta, como por ejemplo una atención odontológica o una atención en salud sexual o salud reproductiva, sino es un conjunto de actividades en las cuales podían
hacer que pase toda esta identificación de riesgos para el adolescente para poder intervenir oportunamente en ellos y también entregarle factores protectores. Sin embargo, vemos que había muchas regiones del país que no lograron coberturar, como son los casos de la Amazonía, por ejemplo, Amazonas, Loreto, Madre de Dios, ¿no? Tumbes, Piura en el norte, quienes han tenido dificultades para poder aplicar el paquete de atención integral, y esto definitivamente se veía una brecha bastante marcada y por los cuales los adolescentes de esos lugares no habían podido acceder. Entonces, lo que sí quería compartir es un estudio de la Organización Panamericana de la Salud y este análisis de un factor determinante en la desigualdad en las regiones y comparado justamente con otros países a nivel de América Latina y entre otros, observamos que en la región de las Américas, nuestro país, ¿no? Si vemos 3 columnas que se ven por diferentes quintiles de pobreza, o sea, aquellos que son pobres, extremadamente pobres y aquellos que son ya ricos o que tienen mayor poder adquisitivo, observamos que de todas maneras en estos quintiles siempre van a resaltar 2 grupos importantes, los afrodescendientes y los grupos étnicos, considerando que en nuestro país tenemos 3 idiomas, más de 40 lenguas y más de 60 dialectos. Entonces observábamos en esta gráfica que justamente en el análisis de país, nosotros en el Perú todavía, si bien es cierto los afrodescendientes ya han sido incluidos justamente a todo el acceso a la salud, todavía observamos que justamente en estos lugares donde se oferta poca accesibilidad de los servicios para los adolescentes y jóvenes, hay un determinante importante, y es también la distribución de la riqueza, sobre todo cuando no llegamos a las etnias, cuando no llegamos justamente a estos lugares más alejados y donde el adolescente más nos necesita. ¿Cómo estamos, no? Si vemos la gráfica de cómo estamos, podemos observar de que en un estudio de ENAO, de la Encuesta Nacional de Hogares, se observó que había un exceso de sobrepeso, obesidad. No queremos decir con esto de que hay también un grupo, de hecho, que tiene desnutrición crónica y que afecta justamente la salud de adolescentes, pero ya si vemos en la niñez tienen el 32%, hacemos algunas intervenciones y llegan más o menos menos 10% a los adolescentes. Pero 23%, si no hacemos nada, no identificamos riesgos, llegan a la juventud ya en un 42%, donde también estamos observando de que sobrepeso obesidad puede ser un factor de riesgo para muerte súbita en jóvenes y también generar diabetes u otras enfermedades no transmisibles como la hipertensión arterial. Cuando vemos los casos de VIH-Sida en los adolescentes, como se observa en la gráfica en las líneas rojo y verde, podemos observar que los varones son aquellos que se están identificando precozmente en la adolescencia. Sin embargo, en las mujeres también tienen un pico acelerado al 2018 y en promedio el 2019. Cuando empezamos a identificar con el paquete de atención integral anterior, decíamos que todo adolescente que acceda a los servicios de salud tenía derecho a tomarse las pruebas o exámenes de laboratorio para identificar si tiene diabetes, glucosa en sangre, hemos empezado a identificar justamente progresivamente los casos de diabetes en los adolescentes. Ahora, es importante mencionar que aquellos que consumen comida rápida, ¿no? Y a nivel del país ya tenemos también bastantes centros de expendio de comida rápida y muchas veces si no controlamos el tema del exceso podemos generar este problema, ¿no? También es importante mencionar el tema de la discapacidad. Muchas veces no sabemos, por ejemplo, si en Interquorum hay en los grupos de adolescentes, tenemos población que a veces marginamos, como por ejemplo, o discriminamos como los adolescentes con discapacidad, que también tienen una vida, tienen derechos sexuales y reproductivos, como ustedes los promueven, ¿no? Y tienen derecho también a su atención integral de salud. Entonces es importante mirar a toda esta población. Lo cierto es que se está incrementando el tema de los certificados y tenemos que invitarlos. Si observamos la situación epidemiológica en los casos de tuberculosis, la tuberculosis es una enfermedad
endémica en nuestro país. ¿Qué quiere decir? Vive con nosotros. El bacilo de Koch lo respiramos día a día. Pero ¿cuál es el problema que estamos identificando? Si bien es cierto, antes empezamos a hacer una prueba a los 15 años, que recién podíamos identificar una tuberculosis pulmonar, ahora ya tenemos niños y adolescentes, y sobre todo adolescentes, que están justamente identificándose antes inclusive de los 15 años con tuberculosis. Tenemos un 10% de los casos totales de tuberculosis en el país que tienen ya justamente tuberculosis. Y algo más importante, el problema que tenemos es que están falleciendo los adolescentes ya en tratamiento, ¿no? Y esto es porque tienen efectos adversos. Por eso, cuán importante es el consumir alimentos adecuados que sean nuestro factor protector, una alimentación adecuada, balanceada, y con el consumo de diferentes proteínas, carbohidratos, minerales, que muchas veces dejamos de comer en esta etapa tan importante. Así también mencionarles que existe una tuberculosis que no es pulmonar, que ya no toses, porque ese es el tos por más de 15 días, baja de peso el adolescente, por las noches suda nocturnamente el mayor de 15 años, pero hemos encontrado otros tipos de tuberculosis, como son los multidrogoresistentes, esos chicos que consumen justamente los medicamentos y ya no les hace nada prácticamente al agente causal. Y justamente tenemos también otros casos que son ya muy resistentes, y en estos casos estamos observando que cada vez los adolescentes también están mostrando este tipo de tuberculosis. Por eso, cuán importante es identificar oportunamente en los establecimientos de salud. Adolescentes de 15 a 19 años, y ahí comprendemos tanto la etapa de vida adolescente como la etapa de vida joven, ¿no? Donde observamos justamente la encuesta nacional de demografía y salud familiar, que tenemos un grupo importante de mujeres de 15 a 19 años, y consideramos de las encuestadas que el 12.6% está embarazada por primera vez, a partir de los 15 a 19. Sin embargo, de este 12.6 que en el tiempo ha ido disminuyendo, mejorando, se observa que tanto en la zona rural como en la zona urbana también se presenta en casi una misma proporción, y también no ha tenido muchas modificaciones, puesto de que el prevenir un embarazo adolescente no solamente se trata de acceder a servicios de salud, sino hay otros determinantes también importantes. Pero de este 12.6, 3% de ellas, nos dice la ENDES, está embarazada por primera vez. Y el resto, el 97%, ya ha tenido un segundo hijo y un tercer hijo. Muchas veces las adolescentes ingresan para dar parto y después no continúan con una atención integral, no continúan con una atención diferenciada que les permita fortalecer factores protectores para evitar más embarazos. Y la consecuencia de estos embarazos es un círculo de la pobreza. Muchas de ellas tienen que subcontratarse porque no todas las empresas también terminan considerando a esta adolescente, y el 50%, dice la literatura también, de que una madre adolescente, la hija también puede ser madre adolescente, y vuelve el círculo de la pobreza. Ahora, ¿qué se ha hecho con una nueva norma técnica, ¿no? O sea, más de 100 adolescentes, y en eso nos ha apoyado mucho UNICEF, es el evaluar, ¿no? Esta norma, no solamente por profesionales, expertos, sino también por personal de salud que atiende el día a día a los adolescentes, conformado por médicos, obstetras, enfermeras, odontólogos, psicólogos, técnicos de enfermería, considerados también por especialistas, considerados también allí, no quiero dejar de omitir ninguno de los profesionales tan importantes que nosotros siempre estamos indagando, porque inclusive por odontología se puede observar mayor casos de morbilidad y llegan allí sobre todo los adolescentes. Entonces, los adolescentes también han validado esta información. Recogiendo toda esta información, entonces lo que se hizo fue generar una norma que diga que en todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud
de los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de salud y también en el ámbito de Lima metropolitana, dividido en las direcciones de redes integradas, se tiene que aplicar, e inclusive también es referencial en sus gobiernos locales, porque hay gobiernos locales que también tienen policlínicos, ahí también se tiene que atender, también en salud, también en Fuerzas Armadas, también en Fuerzas Policiales. Ninguno debe de recibir o dejar de recibir, esta atención integral. ¿Qué estrategias estamos utilizando y para las cuales queremos que ustedes nos ayuden? Participar con los establecimientos de salud a generar justamente la situación local. ¿Por qué los adolescentes no llegan? Quizás hay una mala atención, quizás no llegan por desinformación, y este es un espacio por los cuales ustedes pueden motivar a los adolescentes a que participen. Entonces, buscamos justamente que la comunidad, también a través de los agentes comunitarios, a través del alcalde, de sus regidores, a través de los colegios, también el uso de tecnologías de la información, los medios locales, radiales, y como ahora que estamos utilizando justamente la tecnología para que ustedes también puedan enterarse. Así también el trabajo de las familias. Muchos padres y madres ni saben que existe esta atención para los adolescentes y que deberían demandarla. Los enfoques. Para nosotros es importante siempre reconocer que los derechos son importantes, empezando en los derechos humanos, los derechos en salud, los derechos sexuales y reproductivos. Un enfoque de género, ¿no? Enfocado justamente a la equidad también de aquellas que de repente aún no están llegando. El tema del desarrollo positivo, pensar que los adolescentes pueden cambiar, pueden transformarse a pesar de haber estado involucrados en una conducta de riesgo. Lo que no queremos es que inicie con una conducta de riesgo, como son las drogas, y después tenga conductas de riesgo de salud sexual, y así progresivamente, que no contribuya a su desarrollo. También el marco de la inclusión social, que ya lo habíamos mencionado, todos son sujetos de derechos y sujetos de intervención. Así también hay que considerar la pertinencia cultural en los diferentes espacios que tenemos y de acuerdo a la región. Nadie puede ser discriminado, la población venezolana, la población migrante cubana, de otros países que estén aquí también tienen derecho a esta atención integral, sobre todo los que residen, ¿no? Y eso es importante mencionar, que hay un espacio que ya lo hace de meses, que ellos con un determinado tiempo ya pueden adquirir la nacionalidad en el país. Es importante mencionar que todos los establecimientos, sin excepción alguna, independientemente que tenga un servicio diferenciado o no, debe atender el paquete de atención integral. O sea, no necesitan que tenga una en la puerta que diga tengo un servicio diferenciado para adolescentes, sino que simplemente sea un establecimiento de salud y tiene que brindarles la atención integral de acuerdo a su nivel de complejidad, o decirlo de acuerdo a lo que te puede ofertar a los profesionales o el personal de salud que estén en ese establecimiento y que lo puedan brindar. El adolescente debe recibir atención, vaya solo o vaya acompañado. La Ley General de Salud en su artículo 5 dice que todo usuario tiene derecho a la información, Por tanto, si un adolescente viene, ¿no? Puede ser de 12, 13, tenemos que informarle, no podemos cerrarle las puertas, tampoco ponerle en la puerta que le digan, bueno, si usted no vino con papá o mamá, no lo podemos atender. Tiene que informársele. Para recibir la atención, lo que dice el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que el mayor de 14 años puede recibir su atención. La Ley 3466, que habla del interés superior del niño y del adolescente como parte del sujeto de derechos, y que definitivamente va asumiendo también una autonomía progresiva, va a ir entendiendo cuán importante va a ser fortalecer su salud, fortalecer sus factores protectores, y no solamente demandantes de ellos, sino también de la familia y de la sociedad. En ese sentido, por eso necesitamos que ustedes difundan esta atención para que ustedes, los intercuernos, sean los primeros que vayan al establecimiento de salud, reciban información y acceso a la atención que el Ministerio de Salud les oferta. Así que también pueden ir acompañados de papá y mamá, también pueden ir acompañados siempre de una persona que ustedes confíen. Lo más importante es también generar que todos los adolescentes confíen en alguien. Un problema que tenemos en el país es de que si no tenemos un buen factor
protector personal, buenas habilidades sociales, buena autoestima, buena comunicación, buena toma de decisiones, buena resiliencia, y no encontramos un factor familiar, definitivamente esto puede estar causando problemas. El factor familiar es muy importante y buscar un referente, un adulto en la familia, va a ser una tarea que tengamos que tener para apoyar a otros pares como adolescentes y también a la sociedad en general, ¿no? Como ya les había comentado, existe en el marco, la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, un plan de cuidados esenciales mínimos que debe recibir todo individuo. O sea, si es un niño, si es un neonato, o si es un adolescente, un joven, un adulto mayor, tiene un plan de actividades, ¿sí? Una serie de actividades que tiene que cumplirse. Y por tanto, todas las aseguradoras, como hemos mencionado acá, el CICE, Salud, Fuerzas Armadas u otros seguros privados, o de los mismos gobiernos locales, tienen que brindarle al menos ese paquete de atención integral de salud que ya está normada en nuestras normas, ¿sí? Esto es lo que les había mencionado. Y pues los adolescentes, si no tienen un tipo de seguro, tampoco el personal de salud no puede cerrarles la atención, sino que más bien puede atenderlos en ese momento, brindando la consejería, la información y buscar justamente de qué manera puede complementar también su seguro. Perdón. Entonces, todo establecimiento de salud puede que tenga un servicio diferenciado. ¿Cómo nace este tema de los servicios diferenciados? Si yo en mi establecimiento de salud, a pesar que salgo, hago la visita, me doy cuenta de que mis adolescentes no vienen. El personal de salud se complementa en un equipo multidisciplinario y juntos se organizan para decir, bueno, en todo caso nosotros necesitamos un ambiente donde se atiendan solamente los adolescentes y podamos atenderlos todo el día. Allí podemos brindar la atención integral, hacer talleres, ¿no? Y complementariamente brindarles otras atenciones. Y esto puede aparecer a partir de los equipos donde, por ejemplo, atienden mayor cantidad de profesionales de la salud. Esto no puede pasar en puestos de salud pequeños, como son los nivel primario 1-1, 1-2, que solamente tienen a veces un solo profesional y un técnico de enfermería. Pero aquellos que sí lo tienen, pueden ofertar esa atención especializada. No es obligación de que ellos en todos los establecimientos donde tengan todo ese equipo tengan que tener un servicio diferenciado. Pero lo que sí es obligatorio en ellos es que todos tengan o no tengan servicio diferenciado, deben brindar la atención integral. Ahora, en este tema de los servicios diferenciados, si bien es cierto, antes decíamos, bueno, si usted tiene un consultorio, póngale un horario diferenciado que tenía que estar consensuado con los adolescentes, muchas veces no se cumplía, ¿no? Teníamos adolescentes que venían, personalmente también iba y no encontrábamos a los profesionales de la salud. Es por eso que se tomó la iniciativa en este cambio de que los adolescentes deberían recibir una atención en un ambiente exclusivo, donde los adolescentes, en el marco de las normas también de DIEN, que es la Dirección de Infraestructura de los establecimientos de salud, dice que si se crea un establecimiento de salud nuevo, debe tener un consultorio para adolescentes. Y ya no con un horario, sino con un ambiente exclusivo y que pueda atender en cualquier momento a la adolescente, ¿no? También es importante mencionar que existen los institutos, en este caso el Instituto Nacional de Salud del Niño, el Instituto Materno Perinatal, quienes atienden y sí tienen un servicio especializado, inclusive con hospitalización para adolescentes. En el caso de el Instituto Materno Perinatal. Ahora, también puede ser fuera, ¿no? Por ejemplo, en Piura nos ha pasado que hemos tenido buenas experiencias, como en Huánuco también, de que a veces el establecimiento de salud es pequeño, a pesar de tener un equipo, es pequeño, saturado. Entonces, ¿qué ha pasado, no? El gobierno local les dice, pero bueno, pueden venir aquí hay un espacio y aquí pueden trabajar con los adolescentes, y el personal de salud también migra ahí y hay determinados ambientes para atender a adolescentes. También nos ha pasado que el colegio también puede brindar un espacio y también tenemos los servicios coordinados con instituciones educativas. Y también existen los servicios móviles, se forma un grupo de profesionales que puede ir a los diferentes y sobre todo los lugares más alejados.
La atención integral de salud, si bien es cierto yo tengo un ambiente para adolescentes, si es que lo logro implementar en un servicio diferenciado especializado, también debe atender a la adolescente embarazada, mirando justamente de que el intervalo justamente o este periodo que el adolescente no se vuelve a embarazar. Recuerden que habíamos dicho que el 97% de las adolescentes se vuelven a embarazar. ¿Y es por qué? Porque un problema que tenemos y que ustedes a veces también, ¿no? Cualquier persona, inclusive el personal de salud, tiene el inconveniente de que piensa que ya un adolescente que es madre ya es una persona adulta. Y olvidamos que sigue siendo un adolescente con muchos temores, con muchas cosas que no sabe y que requiere justamente la orientación de profesionales de la salud adecuados y una atención especializada para fortalecer sus factores protectores y también prevenir un embarazo adolescente. También mencionarles de que, como ya les decía, ¿no? Tenemos establecimientos de salud mucho más pequeños, como son los puestos de salud, en los cuales vamos a solicitar que se haga de manera muy importante, ¿no? Las prestaciones que les corresponde de obligatoriedad, el dosaje de hemoglobina y proporcionar también sus suplementación preventiva de hierro. Vamos a ver también que existen ya centros de salud más grandes, nosotros les decimos el del 1314, pero es un equipo multidisciplinario, ¿no? El cual atiende y ahí vamos a ver que las prestaciones son obligatorias, las que vamos a atender también en cualquier puestos de salud, pero en este centro de salud también vamos a demandar exámenes de laboratorio porque allí tenemos laboratorio, entonces los adolescentes van a tener que acceder. Y también talleres formativos porque ya tienen más personas que puedan atenderlos. Y a nivel especializado también es importante mencionar que se ha establecido que los especialistas tienen que organizarse de tal manera que atiendan de manera integral a los adolescentes. Entonces, ¿qué cosa es lo que debe recibir un adolescente en esos puestitos chiquitos donde hay poco personal? 1. Vamos a pasar una ficha de riesgo psicosocial, ¿no? ¿Qué significa eso? Vamos a ver si papá, mamá cumple también su función en la familia, si la sociedad no resulta ser más bien un riesgo para ese adolescente, sino que fortalece su desarrollo. Entonces hacemos una lista de chequeo. Lo otro es que identificamos los cambios de madurez sexual en los adolescentes, que es mínimo, la gran mayoría pasa adecuado, pero muchos de ellos también van a cruzar con el desarrollo, por ejemplo, de las mamas, los cambios que necesitamos saber que se den adecuadamente en una edad adecuada. Por ejemplo, hemos tenido casos, el país es uno de ellos donde teníamos el caso más precoz de una pubertad muy, muy precoz, como fue el caso de Lina Medina, una niña que aparece justamente sus cambios en la pubertad, sale violada y al final termina embarazada. O tenemos casos que tenemos adolescentes también que pasan los 15 años y todavía no vienen los cambios de ciclo menstrual porque todavía hay problemas hormonales y empiezan con hirsutismo, y esto es importante, el ciclo menstrual no se instala adecuadamente, sufren de muchos sangrados, y esto es importante poderlo conversar con el personal de salud porque cada adolescente tiene distintos cambios, así también el varón. Tenemos casos de que se producen los cambios testiculares, ¿no? Y que en un espacio adecuado puede volcar todas las preguntas necesarias para poderlos orientar sobre su salud. Así también hacemos la evaluación de agudeza visual para saber si ellos están mirando bien a la pizarra o no, porque a veces no pueden mejorar sus resultados en las evaluaciones porque tienen esta disminución de agudeza visual. También se les pesa y talla para saber si están adecuadamente en el peso o de repente están en desnutrición, delgadez o con sobrepeso, obesidad. También es importante que los adolescentes aprendan a medir su perímetro abdominal. Esto es una práctica que lo hace el personal de salud, el adolescente también lo puede hacer. ¿Pero para qué? ¿Para qué medirme el abdomen adecuadamente? Para saber que justamente tenemos adolescentes de que aparentemente están delgadas, pero cuando aumenta la grasa abdominal, esto puede ponerla en riesgo cardiovascular, un infarto, y es por eso que hemos tenido jóvenes con muerte súbita. Entonces es importante analizar esta práctica, ¿no? También determinar la hemoglobina, les van a hacer un pequeño pinchoncito para saber también el grado de hemoglobina, porque si no después son los que se duermen, son los que no pueden aprender, son los que tienen problemas no solamente de aprendizaje, sino ante una emergencia puede ocasionar la muerte por un pequeño sangrado,
es una hemorragia para ellos y terminan complicando. Y más aquellas que se embarazan también, ¿no? Les traen niños pequeños, retardo de crecimiento uterino, bajo peso al nacer, y eso también complica la edad y la salud del paciente. ¿Qué más podemos mencionar con respecto también a que el varón también se pueda hacer el examen de hemoglobina? Así también la suplementación preventiva de hierro. Es importante mencionar que no hay costumbre en algunas regiones del país de poder consumir alimentos ricos en hierro de origen animal, ni tampoco de origen vegetal. Entonces lo que nosotros utilizamos es darle su suplementación preventiva, una tabletita, 2 tabletitas por semana durante 3 meses. Así también su aplicación de vacunas, importante en esta etapa de vida, como es el papilomavirus humano, que se aplica de 9 a 13 años para prevenir justamente el agente causal, que después puede ser un cáncer inclusive. El diftotétano también para el tozoide tetánico, que es una enfermedad también que puede ocasionar la muerte y que vuelve los músculos muy rígidos, así también como otras vacunas como la influenza, la hepatitis B. También es importante mencionar que las visitas domiciliarias, todo adolescente tiene derecho a 2 visitas y después proporcionarles el personal de salud su consejería en salud sexual, su consejería en salud mental y su consejería física nutricional para que promovamos aspectos de autocuidado. Las pruebas importantes. Esto es un avance bastante importante porque le decimos, si el adolescente lo solicita, vuelvo a decir, si el adolescente lo solicita, ¿no? Considerando la edad mayor de 14 años, podemos tomarle la prueba de embarazo, podemos tomarle la prueba de VIH, podemos tomarle o entregarle un método anticonceptivo, porque así lo solicita en el marco de la ley 3466. El menor de 14, recuerden que el Estado también es protector, todos representamos al Estado, y definitivamente puede ser esta adolescente o este adolescente objeto de violencia, trata, el cual tenemos que identificar y por eso buscar a alguien de confianza. Si bien es cierto, este paquete era pequeño, ahora en los centros de salud que tienen todo este equipo multidisciplinario, lo que vamos a pedir, aparte de lo que ya hemos mencionado, tendrán que incorporar la atención en odontología. Sabemos que por la edad, justamente los adolescentes empiezan a ponerse los brackets, quieren estar más lindos, quieren, es parte de su autoestima y su habilidad social el poder cuidar estéticamente su apariencia. Entonces es importante que los adolescentes sepan que tienen derecho a su atención odontológica y ustedes pueden ir, con los que tengan el seguro integral de salud, y los que no tienen, ya les he dicho, vamos a buscar de tener un seguro. También es importante mencionar que tienen acceso al examen auditivo, también es otro problema que detectamos oportunamente a esta edad, y también identificar la evaluación nutricional en el adolescente y si requiere justamente una consulta psicológica, una consulta odontológica, tendremos que entregarle. Y aquí están los paquetes preventivos también, los talleres como por ejemplo masculinidades, el taller de familias fuertes, amor y límites, y también se oferta el taller de crianza positiva, las sesiones educativas en salud sexual, sesiones educativas en salud mental, las habilidades sociales para los adolescentes. Todo eso hay que ver también que los establecimientos de salud lo tengan escrito para que nosotros podamos inscribirnos y que ellos también nos inviten, ¿no? Así también tenemos los exámenes de laboratorio, ya les había comentado, hemoglobina, hematocrito para ver cómo está nuestra sangre, cómo están los niveles de colesterol, triglicéridos. A veces uno no piensa que en la adolescencia puede pasar, pero empieza justamente a que esta sangre o estas luces de las arterias, venas que lleven están llenas de grasa por el ingesta justamente de comida chatarra. Así también el examen de glucosa para saber si hay diabetes, exámenes parasitológicos importantes, el examen completo de orina. En las adolescentes muchas veces hay infecciones urinarias que pueden estar ocasionadas por la mala higiene. Entonces esto es importante. Y ya en el paquete especializado le vamos a entregar todo lo que hemos mencionado hasta el momento, más la atención por especialista, que es el ginecólogo, el pediatra, ¿no? Especialista en adolescente, así también el endocrinólogo, que también forma parte de esta atención, ¿sí? Y la ginecóloga infanto-juvenil, que también puede haber para la atención complementaria a los adolescentes.
Y ya con esto terminamos. Es importante mencionar que en el marco de la Ley 3466 se dijo expresamente que todo operador de justicia, salud, educación, ¿no?, y otros que trabajen con adolescentes y jóvenes en el país tienen que tener ciertas competencias básicas. Y nosotros desde el Ministerio de Salud consideramos que un personal de salud que atiende a adolescentes mínimamente tiene que tener certificados que acrediten, uno, que conozca conceptos básicos en materias de desarrollo y salud del adolescente, que sepa cómo comunicarse eficazmente con los adolescentes. Segundo, que sepa de las leyes y normas legales para que pueda ayudar a los adolescentes a que ellos puedan ejercer sus derechos. Y así también tiene que saber sobre las afecciones clínicas de los adolescentes. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las enfermedades que afectan más en estas etapas de vida? Y sobre todo considerar que todavía estamos a tiempo para prevenir las diferentes enfermedades. Entonces, es importante que el personal de salud que trabaje en los diferentes espacios de salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, gobiernos locales u otras organizaciones que trabajen con adolescentes y jóvenes, tienen que conocer estas competencias. Muy bien, entonces recordar que para nosotros desde el Ministerio de Salud todas las etapas de vida son importantes. Creemos que también si cuidamos tanto a los niños tienen que llegar a una adolescencia donde tengan derecho a acceder a los servicios de salud. Si ustedes son de Interquorum, vayan, visiten los establecimientos de salud, pidan su atención integral en salud, en Fuerzas Armadas, en Fuerzas Policiales, ¿no? Y recordar que, bueno, ahí compartí una foto del tema de las inequidades que existen en nuestro país y que esto depende en el marco de la Ley de Base de Centralización Regional, hacer que los gobiernos regionales inviertan más en estos adolescentes, y para ellos ustedes pueden ser voces importantes para generar espacios en los gobiernos locales, para, por ejemplo, ¿no?, generar espacios como por ejemplo becas, generar espacios para los adolescentes para que puedan hacer proyectos, ¿no?, de inversión en, por ejemplo, materiales educativos en salud, materiales educativos en educación, que a veces son muy limitados. También generar que haya, por ejemplo, horarios con los gobiernos locales para que se respeten las horas en que el adolescente pueda acudir libremente y sin que nadie tenga un costo, o que de repente otras personas u otros adultos puedan también intervenir en ese espacio donde los adolescentes quieren jugar, recrearse y tener un espacio saludable con sus demás compañeros. Entonces, si nosotros en los gobiernos regionales seguimos sin acercar a esta población que son mestizos o en la parte étnica con muchas, como una barrera, el dialecto definitivamente, o lengua, y esa barrera no es de las personas que viven en la región, sino muchas veces del personal de salud. Tenemos que crear puentes para hacer que más adolescentes conozcan de esta norma y puedan acudir a los establecimientos de salud más cercanos. Bueno, muchas gracias por el espacio y en cualquier momento estamos en comunicación también con Interquorum. Muchísimas gracias. Bien, Isabel, muchísimas gracias por compartir tanta información con nosotras y nosotras. Bien, comentarte que estos webinars son posibles gracias al proyecto Jóvenes por el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el Perú. Y como parte de ello, en nuestros encuentros regionales, macroregionales, hemos tenido algunas preguntas que hemos ido recopilando y que en algunas ya han sido respondidas en tu exposición, pero hay otras que quizás quedó un poquito de duda todavía. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué es importante invertir en la salud del adolescente y del joven? Gracias por la pregunta. Bueno, cuando nosotros hablamos de inversión, es importante mencionar que existen programas presupuestales enfocados al daño del adolescente. Y en este proceso de inversión, nosotros tenemos programas presupuestales a nivel de educación, salud, justicia, ¿no? Pero cuando analizamos justamente la inversión en salud en el marco de quienes son los encargados de poder presupuestar el dinero, ¿no?, nos damos cuenta que hay bastante diferencia entre invertir en niñez y invertir en adolescencia. Entonces, programan mucho presupuesto en estas etapas de vida diferenciadas, pero en el adolescente aún se está priorizando muy poco en lo que corresponde a inversión en bienes y servicios para la atención en salud de los adolescentes. Bien, gracias. La segunda pregunta, asumiendo que los servicios diferenciados funcionan mejor casi siempre en la capital, ¿cómo va la descentralización
pues de los servicios diferenciados de esta norma técnica en las regiones, provincias y distritos del Perú? Te cuento que tenemos experiencias muy bonitas, por ejemplo, al interior de Bagua tenemos IMASA, que no está en la capital, está más adentro y están atendiendo a los adolescentes, tienen servicios diferenciados. Igualmente en Ucayali tenemos Masisea, que no está, tan cerca ni tampoco tan lejos de la misma capital, pero también tienen su atención diferenciada. Lo que pasa es que en el marco de las regiones, muchas veces lo que está más cerca de la capital, ahí tenemos centros de salud, pero tenemos espacios más alejados de la provincia, ¿no? Estos centros poblados, donde a veces en esos distritos existen puestos o centros de salud. Entonces, esto se va mejorando de acuerdo a las necesidades y también la abogacía que pueden hacer ustedes como adolescentes y jóvenes, y también que el personal de salud se comprometa más, ¿no? Pero definitivamente no podemos decir que todos están en la capital. Están descentralizándose, sí, pero eso también tiene que ver con el compromiso del personal de salud para atender a los adolescentes y jóvenes. Y donde más demandan, los chicos van más y definitivamente esto va mejorando. Ok. La tercera pregunta es, ¿se ha visto casos donde los operadores de salud han negado los métodos anticonceptivos a los adolescentes, siendo ellos ya incluso mayores de 15 años? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como adolescentes y jóvenes frente a esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que, si bien es cierto, el año 2012 en la norma técnica de adolescentes no se hablaba de métodos anticonceptivos, se hablaba de consejería, pero sin embargo ahora es más explícito, ¿no? O sea, se dice claramente que si un adolescente solicita un método anticonceptivo en el marco de las leyes, la ley 3466, y de hecho en el marco de los estándares internacionales, acuerdos y tratados pactados a nivel internacional, los adolescentes que solicitan un método anticonceptivo no lo podemos negar, pero recuerda que ya habíamos mencionado, el mayor de 14 años, 15, 16, que tiene autonomía progresiva y lo está solicitando, sí tendría que atendérsele, ¿no? Ahora, el personal de salud por eso requiere constantemente la capacitación. Nosotros desde el Ministerio capacitamos, pero tenemos una alta rotación de recursos humanos. Entonces, cuando ya hemos ido a capacitar, de pronto retornamos y ese personal de salud ya no está allí. Entonces, eso sí es una limitante que no solamente tenemos en salud, la tenemos en educación, la tenemos en justicia, en la misma Defensoría del Pueblo, o sea, diferentes espacios donde la rotación de recursos humanos no siempre nos ayuda. Y como te decía, ¿qué podemos hacer frente a esto como adolescentes y jóvenes? Es también a qué entidad podríamos acudir para, entre comillas, para que se haga justicia, es decir, ¿no? Bueno, yo creo que hemos tenido ciertos informes donde la Defensoría del Pueblo, ¿no?, ya ha emitido, y sería bueno que ustedes también la compartan, ¿no? Porque tenemos espacios a través de la Defensoría que ellos pueden acudir, ¿no? Y definitivamente para que den recomendaciones, tampoco no es punitivo, sino recomendaciones a que se tenga que cumplir el acceso. Ahora, también nosotros podemos llamar a su salud, la Superintendencia Nacional de Salud, para que den recomendaciones al respecto, siempre considerando la legislatura peruana, ¿no? En ese marco normativo y legal, nosotros estaremos atendiendo a más adolescentes. Bien, gracias. Entonces ya saben las y los adolescentes que la Defensoría existe y la entidad Su Salud también existe. Entonces cualquier tipo de vulneración hacia sus derechos ya sabemos dónde denunciar y dónde hacer justicia. Entonces la cuarta pregunta es, revisando la norma técnica, sale que pues dentro del servicio de salud sexual y reproductiva se menciona la diversidad sexual y la identidad de género como un servicio también, ¿no? Entonces, ¿cómo asegurar que este servicio, que esta atención esté totalmente libre de prejuicios y se proteja al adolescente y no se lo vulnere pues por su orientación y también por su identidad de género? Bueno, el personal de salud tiene 5 años, el profesional al menos tiene 5 años y otros más, 7 años, en los cuales va fortaleciendo sus capacidades, pero siempre es bueno irlas renovando y fortaleciendo. Los técnicos de enfermería también tienen su formación o técnica profesional de 3 años, ¿no? Y definitivamente ellos también están en constante capacitación, pero requieren justamente leer la normatividad. Y es por eso que nuestros servicios no discriminan, ellos atienden a toda la población
población, incluyendo la población LGTBI. Entonces, lo que pasa es que muchas veces nos autodiscriminamos, decimos, no, ese servicio no es para nosotros. Y lo que sí tenemos que entender es que todo adolescente, sin distinción alguna de sexo, raza, edad, religión, ¿no?, organización, ¿no?, tenga o género, tenga que incorporarse en el servicio de salud y en el sistema de salud, porque recuerda de que no siempre vamos a identificar los riesgos y vamos a poder atenderlos, sino que a través del sistema de salud vamos a poder hacer las referencias necesarias para poder atender de mejor manera y de acuerdo a las necesidades de los adolescentes. Hay que seguir trabajando pues para que incluso todos los operadores de salud puedan brindar estos servicios de salud sexual y reproductiva, libre de prejuicios, libre de tabúes, libro de mitos también, ¿no? Y esté basado siempre la información en evidencia científica. Entonces, para que pues ningún adolescente se note o se vea vulnerado, pues al momento de ejercer su derecho al acceso de la salud, ¿no? Entonces, vamos con la quinta pregunta. Es que tú nos puedas compartir más o menos cuánto se aproxima que es el presupuesto asignado para adolescente. Como, podemos mencionar, existen dentro del programa presupuestal del materno un producto relacionado a salud de adolescentes que hoy en día atiende a lo que es métodos anticonceptivos y consejería. Tenemos un producto en salud mental que habla de habilidades sociales y familias fuertes. Tenemos otro producto en VIH que habla de consejería y acceso a métodos anticonceptivos. O sea, el porcentaje tendría que ser sumados de todos los productos que no necesariamente tienen un nombre, ¿no? Por ejemplo, en VIH sí dice adolescente, en materno dice adolescente, pero en salud mental está en una bolsa, adolescentes, jóvenes, adultos. Entonces es un poco variado y diverso poder cuantificar la cantidad. Lo cierto es que sí se ha hecho un análisis de un programa presupuestal, el cual en una próxima actividad te puedo compartir. Ahorita no estamos cerrando presupuesto 2019. La ejecución, si bien es cierto, de esta cantidad de presupuesto que podemos analizar también a través de la web para que la propia gente y adolescentes y jóvenes de Interquorum aprendan a analizar de sus regiones cuánto dinero y presupuesto tienen en bienes y servicios y la ejecución presupuestal que tiene cada región. Muchas veces este tema de herramientas no la conocen la población y el MEF justamente las pone a disposición para que cualquier ciudadano pueda poder revisar la cantidad de presupuesto. Ok, gracias. Esta es una pregunta bastante particular, la pregunta 6. Bueno, en nuestros encuentros a veces se mencionó que la norma técnica de salud, pues sí, como es compleja poder leerla, pues por el hecho de que es técnica. Por ejemplo, al momento de difundir sobre los servicios diferenciados, nosotros nos encontramos con una barrera, con una limitación, que es que no sabemos mucho sobre la diferencia entre categorías de los establecimientos de salud. Entonces, me gustaría que nos pudieras contar un poquito y nos aclararas esto. ¿Qué servicios se ofrecen por categoría, no? Ya. Comentarte, ¿no? De que si bien es cierto, esta es una norma que establece el cómo, no el qué, perdón, qué se tiene que hacer. Tenemos otro documento que tiene que salir, así como lo teníamos el año 2014, donde una vez que dice la norma dice el qué, hay que decir el cómo, ¿no? Nos hemos adelantado un poquito en la norma. Claro, un adolescente que va a un establecimiento de salud hay que diferenciar el adolescente del joven. Según la norma 538/2009 y 2011 que fue ratificada, tenemos diferentes etapas de vida. El adolescente está comprendido de 12 a 17 años y el joven de 18 a 29 años. Este paquete normativo que hemos mencionado se da a los adolescentes. Y los de 18 a 29 hay otra norma, que es la norma técnica número 100, que habla de qué actividades yo les tengo que entregar a los jóvenes, que es distinta. Ahora, ¿cómo identificar? Si yo estoy y camino por el establecimiento de salud más cercano, todos los establecimientos de salud tienen un rótulo en la puerta. Así como encontramos a veces la diferencia, este es una botica, o este es una farmacia, o este es un hotel de 1 estrella, este es un hotel de 2 estrellas, un hotel de 5 estrellas, ¿no? ¿Por qué lo identificamos? Porque tiene un rótulo en la puerta.
¿no? Igualmente en el establecimiento de salud tú vas a pasar por el establecimiento y vas a ver que dice puesto de salud, o va a decir centro de salud, o va a decir centro materno infantil. O sea, ahí también atienden a las mamás gestantes y atienden partos. Y también vamos a encontrar hospitales o también los institutos especializados que solamente hay aquí en Lima. Entonces yo los invito a que ellos se acerquen al establecimiento de salud. Lo más importante, que se atiendan de manera integral. Ahora ya saben ellos, ¿no? O sea, le toman foto. Ya, si es un puesto de salud que veo en la puerta, por ejemplo, el puesto de salud Sonrisa, ya sé lo que me tiene que entregar el puesto de salud Sonrisa, porque ahí dice puesto de salud. Pero si yo veo que dice centro de salud, ya sé lo que me tiene que entregar. O sea, aparte de todas las actividades, me tiene que entregar odontología, los exámenes de laboratorio. Aquí hay talleres formativos, en el puesto de salud no. Y en el instituto, en el hospital, aquí es la atención especializada. Aparte de todo lo demás que me tienen que entregar. Es una manera sencilla que el adolescente puede ir, o cualquier ciudadano puede acercarse y decir, no, esto es un puesto, esto es un centro, esto es un hospital. Y coincide, porque tú te vas al puesto de salud y van a salir 1 o 2 personas. ¿Cuántos trabajan aquí? 1, 2 o 3 personas. Y muchas veces sabemos la diferencia, es que cuando hay un médico, este es un 1, 2 de repente, ¿no? Pero si es un 1, 1, va a estar solamente a veces un profesional, que puede ser una enfermera, una obstetra y un técnico de enfermería. Bien, gracias. Y por último, pues nos gustaría que nos puedas contar si hay alguna ruta de atención específica para el adolescente de acuerdo al establecimiento de salud. Puesto que en varios establecimientos de salud hemos visto, incluso en el informe de la Defensoría, notamos de que no todos tienen pues la ruta para que el adolescente sepa cómo acudir. No hay una ruta especial, como te decía, para nosotros todos son importantes, excepto que si tiene un servicio especial, diferenciado, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Si tiene un servicio diferenciado, deberá tener un flujograma de atención. O sea, decir, si esta es admisión, por dónde pasa, ¿no? Y es la organización propia del establecimiento de salud. Sabemos que muchos de los adolescentes no quieren que los vean, no quieren que las personas, porque la de admisión le conoce, o la persona que está recibiendo las historias clínicas. Entonces, hay una ruta más sencilla, ¿no? Pero esa hay que indagarla, saberla y conocerla cuando se acerquen al establecimiento de salud. Sin embargo, o sea, todos los demás adolescentes, igual ahora tenemos un sistema de citas y consultas, en las cuales también hemos considerado que los adolescentes también pueden llamar, separar su cita y poder atenderse adecuadamente. Bien, gracias Isabel por acompañarnos en este tercer webinar, y yo estoy segura de que podremos seguir articulando para poder lograr el verdadero desarrollo del adolescente y del adolescente, pues desde nuestros espacios. Gracias y espero pronto nos puedas visitar. Muchas gracias, Joana, de la red de Interquorum. Muchas gracias a aquellos oyentes, ¿no? Y agradecerles pues este espacio nuevamente a difundir la norma. Prometemos que cuando salgan los otros documentos técnicos que también tengamos, podamos difundirlos también y ustedes los difundan a través de sus páginas sociales. Bien. Muchísimas gracias Isabel por responder estas preguntas. De todas formas, si hay más preguntas pueden dejarlo. Allí hay un espacio dentro de la plataforma para que puedan dejar algún tipo de preguntas y yo sé que podamos resolverlas pues quizás en el próximo webinar. Entonces, comentarles, jóvenes y adolescentes que nos están escuchando, a los líderes que pues vienen dentro de sus espacios y localidades difundiendo información sobre servicios de salud, sobre derechos sexuales y reproductivos y en específico sobre salud sexual y reproductiva. Recordarles que todas las conversaciones que no tenemos con las y los adolescentes pues son oportunidades perdidas para poder enseñar y compartir sobre lo que son los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva. Entonces, la desinformación se combate con información. No olvidemos que tenemos oportunidades para poder reducir las brechas y las vulnerabilidades que se han desarrollado pues, en distintas etapas de nuestra vida. Y enseñando y compartiendo, pues podemos aprender a superarlas. También, por último, dejar un comentario que en algún punto nos gustó muchísimo, que es invertir en salud sexual y reproductiva, invertir en
adolescente y joven, uno, deberíamos hacerlo primero para garantizar un derecho humano básico y dos, también por inversión económica, en el sentido de que pues es mejor prevenir antes que curar, es mejor invertir en medicina preventiva que en recuperativa. Y bueno, por último, recordarles que probablemente ya les estemos avisando en nuestras redes sociales cuando se viene el cuarto webinar. Y luego seguiremos pues con más webinars informando. Nos pidieron un webinar específico sobre orgullo y diversidad. Estamos pues haciendo todas las articulaciones posibles para poder sacar ese webinar adelante. También sobre salud sexual y reproductiva, nada más. Para adolescentes y jóvenes. Así que estén atentos a todas nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar acompañándonos en este tercer webinar Salud y Adolescencia como parte del proyecto Jóvenes por el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el Perú. Un saludo a todos y a todas y a todes. Y estén atentos a nuestras redes sociales. Gracias.